Una sustancia que es literalmente la piedra angular de nuestra civilización. Es el componente principal de todo, desde autopistas y pistas de aterrizaje hasta edificios y puentes. Hoy, en Maravillas Modernas, el concreto. Maravillas Modernas. 110.000 toneladas de concreto se usaron en la construcción del Seattle Kingdom en 1976. Su enorme techo de concreto abarcaba casi 3 hectáreas y pesaba 25.000 toneladas. Diseñado como un estadio multiuso, actuaba como un paraguas gigante, protegiendo a sus ocupantes del inestable clima del noroeste del Pacífico. El Kingdom se convirtió en punto de referencia del centro de Seattle y por la durabilidad del concreto de su estructura se esperaba que resistiera el paso del tiempo. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, ahora. Pero no fue así. A la dinamita le tomó escasos segundos demoler lo que había tomado años diseñar y construirse. Una mañana de domingo del mes de marzo del año 2000, el concreto del Kingdom fue volado en pedazos mediante una rápida serie de detonaciones. Los 40.500 metros cúbicos de concreto hicieron implosión en un abrir y cerrar de ojos. Cuando uno observa la implosión del Kingdom de Seattle en el momento de su demolición con dinamita, uno se pregunta, ¿por qué? Solo usamos el edificio durante 30 años. Pues sucede que nuestras necesidades superaron la estructura. Con el correr de los años, el Kingdom había recibido algunas extensas renovaciones, pero su resistencia y durabilidad nunca se había puesto en tela de juicio. A finales de los años 90, cuando fue vendido el equipo de fútbol americano de Seattle al nuevo propietario, se le garantizó un nuevo estadio. Eso selló el destino del Kingdom. No significa que los materiales de concreto se hayan dañado. Es el mismo caso de muchos otros edificios que se han demolido para abrir paso a nuevas estructuras necesarias para la comunidad. Esto ha sido así durante siglos. Con el transcurrir del tiempo, el desarrollo y uso del concreto es el que ha hecho posible todo esto. El concreto es un material compuesto, una piedra artificial que se hace con arena, piedra molida, agua y cemento. Cada uno de sus ingredientes es esencial, pero es su composición química lo que hace posible el concreto. En la industria del concreto, el cemento es al concreto lo que la harina al pastel. Si el concreto nace del cemento, entonces el cemento nace de la cantera. Se trituran enormes rocas y peñascos hasta reducirlos a grava irregular. En la fábrica de cemento estos se muelen hasta convertirse en un polvo fino, que en su gran mayoría es caliza. Después se le agregan pequeñas cantidades de calcio, silicio, hierro y aluminio. A este material se le conoce con el nombre de crudo y está listo para ser procesado en un inmenso horno cilíndrico de cocción. Un moderno horno de cocción tiene 90 metros, el largo de un campo de fútbol. Es la pieza de equipo con movimiento propio más grande del mundo y también una de las más calientes. El crudo es introducido por la parte superior del horno. Al rotar el horno, el material va descendiendo a zonas progresivamente más calientes, en las cuales adquiere temperaturas de 1483 grados centígrados, derritiéndose parcialmente. Bajo este calor intenso, las moléculas se rompen y se recombinan para dar paso a un nuevo componente con apariencia granulosa llamado clinker. Una vez frío, el clinker se mezcla con una pequeña cantidad de yeso y después se muele en forma de polvo superfino conocido como cemento Portland. Recibió ese nombre porque recordaba las piedras de la isla de Portland, Inglaterra. El cemento de Portland es lo que une todos los elementos.
Para crear el concreto, el cemento se mezcla con agua hasta formar una pasta que cubre la superficie de los ingredientes finales, arena y piedra picada, conocida como agregado. Cuando el agua se mezcla con el cemento, comienza la hidratación, un proceso químico en el que pasa de un estado muy plástico y líquido a un estado más sólido. Es mediante ese proceso que se combinan la arena, la grava y el cemento hasta formar una masa dura. El concreto se ha convertido en parte importante de la civilización moderna. Vemos concreto todos los días, caminamos sobre aceras, conducimos por autopistas y trabajamos en edificios, y todo es de concreto. Incluso hay casas de concreto. El concreto es la base de la civilización. El concreto es tan antiguo como moderno. La historia de unir materiales es tan antigua como la del hombre prehistórico que al abandonar las cuevas comenzó a construir sus refugios. Usó lodo y barro para rellenar las fisuras entre las piedras y protegerse del viento y el frío. Posteriormente, los asirios y babilonios usaron barro mezclado con paja. La paja dio rigidez estructural al material de barro aglomerado a su alrededor y permitió que éste fuera modelado. Los egipcios usaron cal y yeso, un material rico en sulfato de calcio, para crear un material que se endurecía aún más. Es posible que los egipcios usaran piedra caliza triturada para vaciar ciertas formas pequeñas que luego usarían en sus edificios y monumentos. Sin embargo, ellos no descubrieron el concreto que nosotros conocemos, que es mucho más fuerte. Los griegos mejoraron el producto. Tiempo después, los romanos perfeccionaron un cemento que producía estructuras de extraordinaria durabilidad. Debemos retroceder al Imperio Romano y reconocer el ingenio de los romanos. Creo que los acueductos fueron quizás su mejor y mayor obra. Fue gracias a las cenizas de los volcanes que se desarrolló el concreto romano. Esa ceniza volcánica llegaría a ser conocida como puzzolana. Es un polvillo muy fino que es muy bueno para el concreto porque tiene mucha área de superficie. Cuando mezclaron la puzzolana y se disponían a usarla en las paredes, vaya sorpresa que tuvieron. De pronto obtuvieron un material que se ponía duro bajo el agua. La puzzolana fue el ingrediente clave de lo que se conocería como concreto romano. Fue esencial en la construcción del Panteón. El Panteón es un edificio con una planta circular de 30 metros de alto. Tiene una cúpula que mide 43 metros de diámetro. A cualquier ingeniero le parecería bastante grande. ¿Cómo lo lograron? Es un enorme espacio abierto con un solo techo en forma de cúpula. Y lo construyeron hace 2000 años. La ingeniería romana se desarrolló mucho en cuanto a carreteras, transporte de agua y materiales. Aprendieron específicamente a manejar el concreto. Mientras que los mejores ejemplos de arquitectura romana siguen en pie hoy en día, sus conocimientos de arquitectura se perdieron al desaparecer su imperio. Se olvidó el control de calidad en la fabricación de concreto. Es así de sencillo, perdieron la receta de cómo controlar la calidad de su producto. Durante la Edad Media, los arquitectos europeos se concentraron mayormente en la construcción de castillos y catedrales con enormes piedras en vez de concreto. Solo se produciría un verdadero descubrimiento 1800 años después de la caída del Imperio Romano, cuando el químico inglés John Smeaton llevó a cabo un experimento. En 1756, Smeaton se encargó de la reconstrucción del faro de Eddystone, que se encontraba en un estado de constante deterioro. Él usó algunas fuentes reales y efectivas de arcilla y piedra caliza. Tomaba estos materiales y los cocinaba o quemaba para hacer un material llamado cal hidráulica. Utilizó este material para hacer los ladrillos de argamasa que necesitaba para el faro. No era un material extraordinario, pero podía usarse bajo el agua. Creo que fue un momento determinante. Mortero es la mezcla que mantiene juntas a las piedras.
Para crear un material que uniera de forma homogénea las partes, muchos científicos experimentaron moliendo en conjunto piedra caliza con barro. En 1824, otro inglés, Joseph Abstin, haría un gran descubrimiento. Calcinó su mezcla de barro y piedra caliza en terrones, moliéndolos después en un polvo fino. Cuando lo mezcló con agua y arena, produjo un fuerte mortero que se endurecía bajo el agua. Abstin obtuvo una patente por su producto y lo llamó cemento Portland. Se hizo famoso porque patentó un proceso que aquella gente había estado usando durante 50 años. El cemento Portland definiría lo que después sería la industria del concreto. En los siguientes 50 años se realizarían nuevos descubrimientos que cambiarían por siempre el uso del concreto en el mundo. A comienzos del siglo XIX, Estados Unidos vivía sus primeros años como nación independiente. Pero rotas sus relaciones con Inglaterra, Estados Unidos comenzó un periodo de rápida expansión basado en sus propios recursos naturales: carbón, minerales, madera y agua. Me parece que el canal Erie fue un punto de partida. La construcción del canal del Erie comenzó en el estado de Nueva York en 1817. Fue diseñado como un vasto sistema de transporte que se extendía por más de 580 kilómetros. El curso de agua tendría más de 80 cambios de elevación llamados ascensores. Aquellos elevadores requerían estructuras y estas no se podían armar sin cal hidráulica. De manera que había una demanda y resultó ser que encontraron un cemento natural que se podía calentar. El ingeniero Canvas White experimentó con diferentes tipos de rocas en el área, calentándolas primero y reduciéndolas a polvo grueso que después mezclaban con agua. Los constructores pronto comenzarían a desarrollar sus propias versiones de la tosca fórmula de White para una variedad de estructuras. Usaban piedras de cualquier clase, algunas veces hasta conchas de ostras. Crearon así una pasta para mantener en pie una pared cuando ésta se secara. En los últimos 200 años ha habido un rápido crecimiento que comenzó en la década de 1840 con el acero, con el vidrio, con el aluminio, con la cerámica, con las gomas y con el concreto. De hecho, pienso que el mundo civilizado llegó al punto de no poder prescindir de estos materiales. Para la mitad del siglo XIX, el uso del cemento Portland se había extendido ampliamente por Europa y fue allí donde tuvo lugar una innovación que cambiaría para siempre las construcciones de concreto. Por primera vez se usó el hierro para reforzar internamente el concreto. El concreto reforzado es concreto mezclado con otro material de refuerzo, generalmente acero. Al mezclarlo con el acero, el concreto se hace más resistente a la compresión y la tensión. Tensión es una fuerza que se ejerce sobre algo en una dirección determinada. Ejemplo de ello es un cable que mantiene un peso. Bajo tensión, un material generalmente cede y retorna a su posición original cuando la fuerza no excede el límite de resistencia del material. Fuerzas mayores pueden crear mayores tensiones que pueden romper el material. La compresión es la disminución del volumen de un material cuando se le aplica presión. Esa presión puede tener uno o varios orígenes. Existe una fuerza llamada resistencia a la tensión. Esa tensión puede ser hacia afuera, como cuando estiramos algo, o puede ser una tensión de compresión. Históricamente y por naturaleza, el concreto resiste más la compresión. La invención del concreto reforzado es generalmente atribuida al francés Joseph Monnier, quien elaboraba tinas y macetas de jardín en concreto reforzado con mallas metálicas. Monnier patentó su descubrimiento en 1867. Muy pronto otras personas de la construcción comenzaron a buscar usos alternativos. Si era posible hacer una olla tan fuerte, delgada y ligera, entonces podrían hacer más en paredes de casas o techos de catedrales. La primera estructura de concreto reforzado en los Estados Unidos fue una mansión en Nueva York que utilizó vigas de concreto reforzadas por viguetas de hierro.
Cuando los diseñadores comenzaron a entender cómo diseñar miembros de concreto reforzado, el uso de concreto en la estructura se expandió de manera muy significativa. Ahora podían diseñar vigas y columnas más finas, usando el refuerzo por primera vez. La expansión industrial necesitaba de un material más fuerte y uniforme que el cemento común. A finales del siglo XIX, los ingenieros estadounidenses requerían específicamente el uso del cemento Portland europeo en sus proyectos. Un hombre de Pensilvania creía que se podía producir cemento Portland en los Estados Unidos que fuera de igual calidad que el cemento inglés o alemán que por entonces se importaba. En 1874, David Saylor fundó la Copley Cement Company en el área del Valle de Lehigh, en Pensilvania. Esta localidad llegaría a ser conocida como la cuna de la industria cementera estadounidense. Se construyeron hornos de ladrillos de 18 metros de altura para satisfacer la creciente demanda. Pronto los hornos estacionarios serían reemplazados por otros rotatorios. Cambió mucho el procesamiento del concreto. Lo mecanizó. Ahora podían fabricar concreto noche y día. De esta manera se podía echar piedras al horno desde la mina sin parar. Así se produciría continuamente y no habría que coser durante 24 horas, vaciar el horno y comenzar con una nueva tanda. La producción se hizo pues continua. Fue en esta época que Thomas Edison se interesó en el concreto. El famoso inventor estadounidense fundó en 1902 la Edison Portland Cement Works en Nueva Jersey. Edison también tenía la gran idea de que podría prefabricar una casa utilizando cemento. Pensaba que podría hacer formas muy complicadas, que en ese entonces eran costosas, y que podría vaciar una casa, quitar los moldes e irse a hacer otra casa en otro sitio. Edison completó varias casas y proclamó que perdurarían por siglos. La idea no gozó de mucho éxito, pero una vez más, Edison tuvo la visión acertada. La historia le ha dado la razón a Thomas Edison. El concreto es un material muy duradero, fuerte y económico. Hoy aún podemos volver atrás y ver las casas de Edison. En unos cuantos años, el concreto reforzado se había convertido en un económico sustituto de la piedra por ser más barato de producir que la extracción de la piedra. Los diseñadores y constructores comenzaron a trabajar en estructuras que hacían uso del nuevo compañero arquitectónico del concreto, el acero. Cuando en 1912 comenzó la construcción del edificio Ingalls en Cincinnati, Ohio, este se convertiría en el primer rascacielos del mundo. Era un edificio de 16 pisos que medía 63 metros de alto, es decir, el doble de cualquier edificio anterior. Se cuenta que hubo un periodista que esperó al otro lado de la acera toda la noche porque creía que se caería. La gente estaba muy escéptica. Nadie creía que el edificio se mantendría en pie, pero se mantuvo y sorprendió a todos. Cuando se diseñó y construyó el edificio Ingalls, entendíamos muy poco en el área de ingeniería sobre el comportamiento del material y sobre el comportamiento del material compuesto, es decir, del concreto reforzado con acero. En ingeniería, el término resistencia tensora se refiere a la resistencia que opone un objeto frente a una fuerza que trata de quebrarlo. El concreto, aunque duro en esencia, es frágil en resistencia tensora. Si yo tuviera una viga y le pusiera carga encima de ella, la viga se agrietaría fácilmente si no tuviera ningún refuerzo. Y, por supuesto, terminaría cayéndose. Sin embargo, si insertáramos una barra de acero dentro del concreto y tomáramos la viga para poner una carga sobre ella, la barra de refuerzo adquiriría una cierta tensión y podría soportar una carga mucho mayor que una viga de concreto no reforzada. Conforme cambiaba el panorama de Estados Unidos, cambiaban sus carreteras. Hasta ese momento las carreteras se hacían de tierra, grava, piedras o ladrillos. En 1894, George Bartholomew construyó en Bellefontaine, Ohio, la primera calle de concreto en los Estados Unidos. Era necesario convencer a la gente del uso del concreto para pavimentar. Al comienzo solamente se pavimentó con concreto una pequeña sección de la calle principal de Bellefontaine.
Las autoridades de la ciudad se mostraban escépticas. Pensaban que el pavimento se resquebrajaría y rompería. Exigían una garantía de que el pavimento duraría al menos 5 años. El pavimento se conservó y por algunos años más. Al tiempo que caballos y carruajes daban paso a los vehículos automotores, la industria estadounidense del cemento también cambiaba. Lo que había comenzado como una informal asociación comercial en Chicago, Illinois, se convirtió en una organización líder en su rubro. El Portland Cement Association se fundó en 1916 y comenzó a funcionar en el momento en que se instituyó la primera acta de autopistas. Así que lo primero que hizo la asociación fue lanzar una enorme campaña publicitaria para promover el concreto. Las ventas aumentaron inmensamente. Pavimentaron tramos de 1,6 kilómetros con concreto por todo el país en zonas de carreteras de tierra. Los llamamos tramos semilleros. Los granjeros y otras personas en sus automóviles al conducir por allí llegaban de pronto a un área más lisa y se daban cuenta de lo bueno que era el pavimento. Luego le pedían a sus oficiales locales pavimento de concreto. La organización colocó anuncios en revistas y periódicos vendiéndole al público estadounidense los beneficios del concreto. Una de sus mayores consignas era concreto permanente. Una de las propagandas más famosas salía en el Saturday Evening Post. Se alentaba el uso de carreteras de concreto para facilitar la ida al colegio. El anuncio decía, tan planas que los niños podrán patinar sobre ellas, tan fuertes que los camiones pesados no podrán agrietarlas, tan duras que años de tráfico automotor no las desgastarán. No se verán afectadas por la humedad, el calor, el frío o la escarcha, y cuesta poco su mantenimiento. Los ingenieros aprendieron a aprovechar el cemento. A comienzos del siglo XX, en Estados Unidos el concreto se hacía en el sitio donde se iba a usar, empleando un pequeño mezclador. Los obreros introducían todos los componentes y muchas veces se obtenía un concreto de mala calidad, ya que no había mucho control. Esto cambiaría. Comenzó a principios del siglo XX con los camiones mezcladores. Al tiempo que el caballo o mula arrastraba la mezcladora, unas paletas de madera removían la mezcla mientras se le agregaba agua de un pequeño tanque. A causa de su tamaño y peso, estas mezcladoras manejaban una cantidad limitada de concreto. Para 1916 se usaban mezcladoras de tambor rotativo a vapor y al comienzo de 1920 se montaban en camiones pavimentadores a gasolina y se las enviaba a los sitios de trabajo. Uno de los eventos más importantes en el uso del concreto fue el desarrollo de camiones que transportan concreto al lugar deseado. Antes había que mezclar los materiales en el lugar de la construcción. Tan rápido como Henry Ford producía vehículos, los ingenieros construían caminos y autopistas que conectaban ciudades y pueblos. Se hizo uso tanto del concreto como del asfalto. Las vías de concreto eran costosas, pero duraban más. Las carreteras de asfalto costaban menos, pero no duraban tanto. Era un asunto de economía. Mientras que los constructores de caminos interconectaban el país, los ingenieros ponían la mira en proyectos a una escala mucho mayor. Represas. Desde el comienzo de la civilización, el hombre ha intentado controlar el agua. Pero para hacerlo se debe controlar a la naturaleza misma. Los ingenieros de todo el mundo han logrado esa hazaña mediante las represas de concreto. La construcción de la represa de las Tres Gargantas en China tomará 16 años y cientos de millones de toneladas de concreto. Esta gigantesca estructura diseñada para eliminar las inundaciones a lo largo del río Yangtze es el mayor proyecto de construcción en China desde la Gran Muralla. Las Tres Gargantas se extenderá por cerca de 2,5 kilómetros, mucho más larga pero no tan alta como la pionera de las represas en los Estados Unidos, la represa Hoover. Creo que la represa Hoover es una referencia obligada para cualquiera que hable de represas en Estados Unidos. La creación de la represa Hoover tomó más de 2.293.000 metros cúbicos de concreto. Construida en el río Colorado cerca de Las Vegas, Nevada, la represa Hoover pesa 6,5 millones de toneladas y tiene la altura de un edificio de 70 pisos.
Fue vaciada en miles de piezas separadas que luego se conectaron entre sí, formando literalmente una cortina de concreto. Las cuadrillas de construcción no solo tuvieron que soportar el intenso calor del desierto, sino también las masivas temperaturas generadas por el curado del concreto. Cuando el cemento, que funciona como adherente, se mezcla con agua, el concreto siempre despide calor. En la construcción de una represa, esto es un grave problema, porque la estructura no debe acumular calor. En la represa Hoover insertaron kilómetros de tubería para hacer correr agua fría por su interior mientras el concreto se curaba. Si la represa no hubiera tenido esas tuberías de enfriamiento, el concreto habría tardado 200 años en alcanzar una temperatura ambiente. Al concreto recién vaciado se le introducían vibradores para remover el aire atrapado en el mismo. Los diseñadores de represas siguen vibrando el concreto recién vaciado. Sin embargo, hoy se prefiere una forma de concreto más novedosa y seca. El concreto compactado con aplanadora sigue siendo concreto. Es otro tipo de construcción, pero no otro material. El concreto compactado es una mezcla muy dura de agregados, arena y cemento. Solo la elevada presión que da el peso de la aplanadora puede compactarlo lo suficiente como para que podamos usarlo. Lo descargamos de un camión y lo aplanamos con una aplanadora de vapor. Y esto lo seguimos haciendo en capas hasta subir 60 metros. Lo que tardas en hacer concreto es lo que puedes tardar en hacer una represa. Si las represas de concreto se diseñan para contener las aguas, los puentes de concreto se construyen para poder atravesarlas. Los retos de diseño de un puente siempre han sido los mismos. Hay que tomar en cuenta la carga que soportan. El primer puente de concreto reforzado con acero en Estados Unidos se construyó en Rock Rapids, Iowa, alrededor del año 1894. Con la evolución de la fabricación de puentes de concreto se incluyeron los principios de pretensado, es decir, usar miembros estructurales de concreto junto a tramos reforzados con acero para incrementar su deficiente resistencia tensora. Los cables se estiran como una banda de goma dentro de las secciones de concreto al momento de ser vaciadas. El concreto endurecido posee ahora la fuerza adicional del acero. La tensión previa es algo que complementa al concreto. El concreto es comprensible. Puede soportar enormes cargas si lo comprimen. Pero si tratan de doblarlo, se agrietará y romperá. Por eso agregamos cables previamente tensados que atravesarán cada bloque de concreto de principio a fin. Al alar del cable, este hará que el concreto se compacte y soporte la tensión que haya en la parte inferior de ese segmento. Luego, la parte superior del segmento se comprime. Así se forma un elemento de concreto y acero que es sumamente duradero. El primer puente importante que se construyó usando esas técnicas fue el de Walnut Lane Memorial, construido en 1950 en Filadelfia, Pensilvania. Jim Figg continúa la tradición de los constructores de puentes de concreto desde su oficina en Florida. La compañía Figg Engineering ha diseñado algunos de los más sofisticados puentes de concreto del mundo. Sentimos que los Estados Unidos merece puentes mejores y más bellos. También creemos que estamos creando un arte con los puentes que realizamos. Sentimos que al usar el concreto de tantas maneras diferentes, estamos creando una forma de arte. La empresa de Figg diseñó el puente de arcos de la Natchez Trace Parkway. Fue construido en 1996 cerca de Nashville, Tennessee. Es el primer y mayor puente de arcos pretensados en secciones de Estados Unidos. En teoría, construir un puente en secciones es como ensartar cuentas en un collar. El Natchez Trace Arches fue una oportunidad de cruzar un valle y al mismo tiempo de utilizar el concreto en diferentes formas. En este caso, estas se unen de manera impecable, porque todo encaja perfectamente. Esa es la clave en un puente. Si las conexiones son impecables, uno no sabe por qué, pero se ven bien.
El puente Sunshine Skyway en Tampa, San Petersburgo, Florida, se encuentra entre los muchos puentes de concreto con el sello de la compañía. Este tipo en particular es lo que se conoce como puente estabilizado por cables. Crea una delgada silueta de concreto que parece flotar en el aire. Si el puente es sobre el agua, tratamos de darle una forma que no sea muy recta, de manera que tenga cierto movimiento. El Sunshine Skyway se distingue porque tiene la forma de un barco de vela que parece estar atravesando toda la bahía. Pero cuando se construye una estructura de concreto como esta, se la expone a elementos como el viento, la lluvia y el agua salada. El enemigo ambiental del concreto son las sales. El problema son las grietas. Las grietas en el concreto permiten que se filtre el material salino y oxide el acero. Con el desempeño que obtenemos hoy en día del concreto, gracias al tensado previo, podemos hacer puentes tan resistentes que durarán más de 100 años. A continuación, el concreto puede ser resistente, pero nada escapa a los poderes de la madre naturaleza. El concreto se ha convertido en un material de construcción indispensable en los tiempos modernos. Se vacía en losas gigantescas para las pistas de nuestros aeropuertos, en miles de kilómetros de superautopistas. Se le da forma en gigantescas secciones pretensadas de puentes y se vierte en envases de llamativos rascacielos de tallas y pesos enormes. El proceso de tomar un material líquido, vaciarlo en un molde y formar con él una estructura capaz de soportar un edificio de 100 pisos es impresionante. Ese es uno de los rasgos principales del concreto. Es un material excitante. La gente piensa que el concreto es esa cosa gris con que se hacen las aceras donde nos raspamos o el material donde podemos dejar huellas de nuestras manos. Pero las ventajas del concreto también son sus desventajas. Por su propia naturaleza, el concreto es un material extremadamente pesado y escasamente flexible. Todo el concreto se agrieta, pues es su naturaleza. Los edificios de concreto están sujetos a condiciones ambientales muy diversas. Algunas de estas condiciones son fuerzas naturales, como los terremotos, por ejemplo, o como el viento en forma de tornados y huracanes. Mientras más alta sea la edificación, mayor es la fuerza del viento que lo empuja hacia adelante y hacia atrás. Pero el peligro mayor y el más impredecible proviene del suelo. Los terremotos crean muchas fuerzas en los edificios debido al temblor del suelo. En 1906, San Francisco, California, fue prácticamente destruido por un poderoso terremoto. Toda el área de la bahía sufrió daños de consideración en otro temblor, el sismo de Loma Prieta en 1989. En el sur de California, el terremoto de Northridge en 1994 destruyó edificaciones y pasos elevados de autopistas. Hasta la poderosa fuerza del concreto reforzado debe ceder cuando entran en colisión las placas tectónicas. Los terremotos son fenómenos sumamente destructivos. Imaginemos que este es el edificio aquí arriba y este es el suelo. El edificio no sabe que debe moverse con el suelo, así que si hay un terremoto aparece una fuerza de separación que se mueve a lo largo del lugar y hace que el concreto se resquebraje y el acero se doble y se quiebre. Lo que hay que hacer es diseñar estas estructuras de manera que puedan soportar un temblor estimado sin doblarse. La estructura debe moverse, pero no debe doblarse. Por años los científicos han estudiado los efectos de los terremotos. En los laboratorios se simulan los sismos en pruebas de fatiga de materiales. Lo que ocurre con los terremotos es que aún no entendemos muy bien cómo ocurren. Claro que con cada terremoto adquirimos e incorporamos nuevos conocimientos a nuestras técnicas de diseño. Kobe, Japón, 1995. La ciudad es destruida por un poderoso terremoto. Cientos de miles de edificaciones fueron demolidas. Fue una lección brutal. Estamos aprendiendo. Muchas estructuras problemáticas de California o incluso Japón
Son edificios o puentes diseñados antes de que supiéramos las cosas que sabemos hoy en día. Otro enemigo natural del concreto es el viento, en especial las violentas fuerzas de huracanes y tornados. Este es el huracán Carla en todo su vigor. Después de varios días esperando en el Golfo de México, hoy se desplazó tierra adentro. El huracán Carla desgarró la costa del Golfo en Texas en 1961. Sus 2 días de ataque desbocado dejó tras de sí una amplia franja de destrucción. Vientos de más de 160 kilómetros por hora lanzaban al aire mortales objetos que parecían misiles. Las estructuras de concreto fueron capaces de resistir mejor que otras edificaciones tradicionales de madera. 3, 2, 1. Pruebas de laboratorio mostraron que las paredes hechas de concreto pueden resistir vientos de mayor fuerza que los de cualquier huracán. Los científicos usan las pruebas de túneles de viento para ayudar a entender las fuerzas destructivas de la naturaleza. Cada diseño tiene una posición única e individual con respecto a las fuerzas de la naturaleza. Estas pueden ser el viento de un huracán o un terremoto. Son diferentes. En el terremoto hay movimiento horizontal y vertical. El clima invernal es otro enemigo ambiental del concreto. Los continuos ciclos de congelamiento de cielo de las estaciones pueden resquebrajar la microestructura de la pasta que mantiene unido al concreto. Los daños ocasionados al templo Baha'i Wilmette, Illinois, son un buen ejemplo de los efectos de la intemperie. Las uniones microscópicas entre el cemento, la arena y las piedras agregadas se van rompiendo con el tiempo debido a la alternancia del frío y el calor. Así que se comienza a ver un desgaste progresivo de la superficie. El efecto del agua que se congela y derrite solo ataca a la superficie del concreto. Va de afuera hacia adentro, porque hace falta humedad sobre la superficie del concreto para generar el efecto de congelamiento. La presión generada como agua se expande hasta formar hielo y empuja una ola de agua al interior del concreto. Reparar y restaurar el concreto del templo Baha'i ha propiciado un gran proyecto de renovación. El concreto es un material tan nuevo que no tenemos una historia que nos diga cómo se deteriora con el clima o por efecto del roce o de las cargas pesadas que debe soportar. Eso es lo que estamos aprendiendo y allí es donde estamos mejorando. A continuación, los ingenieros también estudian la manera de usar el concreto para detener una aeronave y piensan en una inmensa e inexplorada fuente de materias primas. Una aeronave comercial toca tierra en un congestionado aeropuerto, pero se presenta un problema y la aeronave no puede detenerse al final de la pista. Esta es una solución. Se le llama sistema de frenado de suelo blando y usa concreto celular para detener la aeronave. Si un avión aterriza sobre una pista de concreto endurecido y los frenos le fallan, entra en el concreto celular, que es como una goma espuma, y se hunde en él poco a poco. Es como un freno artificial. El concreto celular es parecido al polietileno expandido. Contiene millones de microscópicas burbujas de aire que se agregan intencionalmente antes del proceso de fraguado. Está diseñado para mantenerse firme pero flexible y ceder ante el impacto de una forma predecible. El equipo de aterrizaje es muy costoso en un jet jumbo, así que el hecho de no tener que destruir ese equipo para detener el avión justifica el uso del concreto celular. Cada año la industria del concreto organiza una gigantesca exposición para mostrar las novedades en el medio. Se la llama el mundo del concreto. El mundo del concreto es una fiesta. El mundo del concreto está lleno de gente con ideas nuevas y frescas. Gracias al trabajo en equipo surgen nuevas mezclas y posibilidades que nunca antes habíamos visto. Es como una inmensa tienda de golosinas en las cuales se muestra lo último en las herramientas del oficio. En el escenario central se encuentra la última generación de camiones mezcladores que ayudan a suministrar un flujo constante de concreto en la obra. Estas mezcladoras usan sistemas de bombeo de alto rendimiento para hacer llegar el concreto a donde sea necesario.
Es necesario tener una mezcla que fluya bien a través de las tuberías desde la bomba que está en la base de la estructura. El concreto no deberá sentarse antes de llegar arriba. Hoy en día hay opciones nuevas e interesantes en el área. Las cosas que más me seducen del concreto son el uso creativo del color y los acabados. Los modernos constructores de hogares de concreto se apoyan en las técnicas e ideas postuladas por el legendario arquitecto estadounidense Frank Lloyd Wright. Frank Lloyd Wright tenía el don de saber llevar las cosas al extremo. Usó el concreto de maneras nunca antes vistas. En una ocasión se refirieron a Wright como el rebelde del concreto. Él creía que la construcción debía derivarse y coexistir con el entorno natural. Personalmente demostró esta filosofía a finales de los años 30 con su legendario diseño y construcción en concreto de la llamada casa Fallingwater en Pensilvania. Frank Lloyd Wright empleó el concreto como arte. Le gustaba exponerlo y usó moldes para hacer diseños sobre sus estructuras. Pero el futurista diseño del edificio Johnson Wax podría ser la obra más representativa de Wright. Construido en Racine, Wisconsin, en 1936, usando las capacidades de carga del concreto para crear un ambiente de trabajo futurista. Al observar el edificio Johnson Wax, podemos ver cómo entendía él la fuerza del concreto, más allá de la arquitectura. El uso precursor que Wright le dio a los bloques de concreto abrió el camino para nuevos y apasionantes usos del concreto en la moderna construcción de casas. Estas diferentes formas aislantes del concreto están ganando amplia aceptación. Yo diría que el uso del concreto en la construcción de hogares es el uso más revolucionario que se le haya dado. Las formas de poliestireno se apilan en su sitio con este material a ambos lados. Una vez terminada la estructura, se vacía el concreto. Cuando éste se endurece, queda una casa muy fuerte, energéticamente eficiente por el aislamiento y también muy silenciosa. Podemos aplicar cualquier tipo de acabado externo, tablas, ladrillos, estuco, para que la casa se vea como cualquier otra, no como un enorme cuadrado de concreto. Se verá como cualquier casa típica de vecindario. Su amplio uso será el más duradero de los legados del concreto. La misma sustancia que hace posible la construcción de algo tan simple y pacífico como una calle, también posibilita la construcción de un silo de proyectiles balísticos. El concreto también forma parte de los emblemas civiles alrededor del mundo. Desde el arco de St. Louis hasta la aguja espacial en Seattle y la Casa de la Ópera en Sydney, Australia. Cuando se usó concreto en el muro de Berlín, este dividió por completo a un país. Pero cuando se usó en el túnel del Canal Inglés, unió a dos naciones. Al ser usado en los gigantescos cimientos de las Torres Petronas en Kuala Lumpur, ancló nuevamente a la más alta estructura del mundo. Todos los días, en alguna parte, una nueva construcción de concreto establece alguna nueva marca, y para el futuro, el cielo es el límite. Se puede hacer concreto en la Luna, no hay nada que lo impida. Allí existe la materia prima. Al observar piedras lunares hemos visto que sería posible fabricar concreto lunar. La composición de la piedra lunar no es muy diferente de la del cemento de Portland. Solo hace falta el agua. Quizá con las estaciones espaciales logremos finalmente llevar materiales al espacio exterior. Quizá podamos mezclar y fabricar concreto tal y como lo conocemos para construir. Creo que no hay límite. No hay lugar en el que no sea posible construir con concreto y creo que eso seguirá siendo cierto en 100 o 500 años más.